Ahora vamos a imaginar que estamos en el auditorio de la nave para escuchar la ponencia de Clara Pombo, que es Corporate Director en Clark Modet, sobre la Intellectual Property and its Role in the Pharmaceutical Industry, Main Trends in Biotech and Health Tech. Si el tema anterior no nos ha dejado indiferentes, esta ponencia sin duda nos va a enseñar mucho sobre las últimas tendencias en biotecnología y tecnología de la salud. Así que voy a dar paso a Clara. Muy bien, pues muchísimas gracias a la nave por invitarme y un placer poder, la verdad es que me lo habéis puesto muy difícil el panel anterior porque han sido temas fascinantes y por todo tratado por líderes del sector. Por tanto, bueno, lo primero, pedir disculpas porque no esté al mismo nivel que habéis estado vosotros, pero muchas gracias. Y como decía Paloma, es muy interesante la fusión entre todo el área de investigación del sector health y también el área de tecnología. Muy bien. Hablando de propiedad industrial, vamos a tratar el tema de las patentes. Las patentes, como podéis ver, en sector de salud es uno de los más importantes como motor de la innovación. En un informe realizado para la asociación ASEBio en España, se ha visto que el sector biotecnológico se ha posicionado como el tercer sector más importante a nivel de inversión en I+D. Ha habido más de 700 millones invertidos en este sector. Tanto el sector farmacéutico, biotecnológico, como las tecnologías médicas están creciendo a más del 12% en los últimos años, desde el año 2016. Y en campos tecnológicos donde hay una intersección entre la parte médica y la parte de la tecnología, como son el análisis predictivo, el análisis de los datos y diversas medical devices, etcétera, es una de las áreas donde estamos viendo que hay un aumento mayor del tema de la solicitud de patentes. Como veremos ahora, las patentes son un indicador más para medir la innovación en el sector. España tiene grandes centros tecnológicos, grandes universidades con una cantidad muy importante y a un nivel muy alto en cuanto a información sobre la tecnología y sobre el área farmacéutica, pero no está en el, digamos, en el top en cuanto a solicitud de patentes. Es un área más en la que tenemos que desarrollar también una política país, para que también en este ámbito podamos ser no solamente con las patentes, sino también con esa transferencia al mercado de la que hablábamos anteriormente. Tener patentes es importante, pero más importante aún es que esas patentes puedan trasladarse al mercado mediante la transferencia a productos que puedan estar en el mercado. Y vamos a pasar un poquito rápido sobre estas áreas, pero como veis, hay áreas que no todo es patentable dentro del sector farmacéutico y, de hecho, hay áreas que están excluidas como los meros descubrimientos, materia viva o partes de la materia, incluso si están separados de la materia inicial, las plantas, los animales, los microorganismos, como se encuentran en la naturaleza, aunque hayan sido generados por un procedimiento de modificación genética, también van a no ser posible su protección como patentes. Los microorganismos encontrados en la naturaleza sí serían patentables. Por otro lado, la siguiente slide, el material biológico es patentable en los estados de Europa, no es patentable en muchos otros países, sobre todo si son sustancias que se consideran como existentes en la naturaleza. Los compuestos químicos sí que serían patentables los polimorfos en la mayor parte de los países. En otros países, los segundos usos médicos y los polimorfos no son patentables. Podemos pasar ya a la siguiente slide. Las composiciones farmacéuticas tienen en algunos de los países criterios muy estrictos por los que los segundos usos médicos tienen que ser modificados y tienen que ser diseñados de una forma determinada para que puedan ser aceptados como patentes. Como resumen, el área farmacéutica tiene mucha investigación y también tiene un trabajo largo y arduo para conseguir que se concedan patentes farmacéuticas. Aún así, las patentes son un área muy relevante. En resumen,
En cuanto a la patentabilidad, tenemos las patentes sobre animales y plantas que se encuentran en la naturaleza, no serían patentables. Los microorganismos y el material biológico sí que sería patentable si se modifica adecuadamente y si no se puede encontrar en la misma forma en la que está en la naturaleza. Los compuestos químicos y las composiciones farmacéuticas sí que van a ser patentables. Los polimorfos también, y dependiendo de distintas áreas del mundo, habrá algunas en las que se habrá mayor dificultad para conseguir su aceptación. Los usos médicos, sobre todo segundos usos médicos, no van a ser aceptados en bastantes países. Todas estas, hay una homogenización del criterio para la aceptación de patentes farmacéuticas que está en proceso con acuerdos como TRIPS, y múltiples países están adheriendo a estos acuerdos, por lo que el futuro, lo que esperamos es que tanto las patentes en Europa como en Estados Unidos como en Asia puedan llegar a tener un componente de homogenización para que pueda ser más fácil y tenga menos complejidad el poder tener tus productos protegidos de manera global. Vamos a hablar un poquito de las tendencias en el área de health y de biotecnología. Como hemos estado hablando ahora, por un lado tenemos un aumento en el número de patentes y de empresas que desarrollan 3D para, como dispositivos médicos y para el tratamiento de distintas enfermedades. Por otro lado, tenemos también la inteligencia artificial, que está avanzando y está generando un número muy alto de innovación en el área de health al aplicarla al diagnóstico, al análisis de datos, al análisis de, por ejemplo, he visto algunos casos muy interesantes de tratamiento del cáncer, donde el análisis de datos predictivos con dispositivos médicos para analizar las imágenes da un apoyo muy importante al personal sanitario y sobre todo a los médicos para poder llegar a un diagnóstico más rápido y poder ocuparse del tratamiento más adecuado. Como hemos avanzado en secuenciación y como hemos avanzado antes también el análisis de datos y los aplicado a los diagnósticos por distintos dispositivos, como podemos ver aquí, con saliva o utilizando también imágenes médicos, los wearables, devices, etcétera, van a ser todo este tipo de tendencias para el apoyo a un diagnóstico más eficiente, con menos coste y que pueda resultar en alargar la vida de los pacientes. También tenemos los biosensores y rastreadores, los chatbots, realidad virtual, como hemos podido ver, para poder realizar operaciones. Y todo esto se refleja en los rankings de las tecnologías más importantes en la EPO, en la Oficina de Patentes Europea, donde vemos que las tecnologías médicas, la comunicación digital, computer technology, etcétera, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. El área de mayor crecimiento, ahora mismo dentro de la EPO, se trata de tecnologías médicas. Hay, como veis, otros sectores que también están creciendo, pero el más importante es el de las tecnologías médicas. Las solicitudes de patentes en el sector médico es interesante porque ha habido unos new players que antes no existían en este área y que cada vez más están avanzando en su solicitud de patentes y se han convertido en líderes del sector. Alemania, dentro de Europa, es el que mayor crece y el que tiene un mayor porcentaje. El mayor, digamos, mundial sigue siendo Estados Unidos, pero seguido de Alemania, Holanda y Suiza. Y aquí, como podemos ver, están los sospechosos habituales en el área farmacéutica, pero por otro lado también están empezando a entrar como otros, otros jugadores, como podría ser Google, Amazon y otras empresas tecnológicas que se están empezando a meter también en este área y tratando o Samsung, por ejemplo, y tratando de tener una parte en todo este área. Aquí lo que podemos ver es que las solicitudes, y esto ya es del informe del área, informe que hemos hecho para Aserio sobre las patentes
biotecnológicas en España y su evolución. Este año 2019 ha sido un año récord en España para el número de patentes. Como vemos, las patentes se depositan fundamentalmente fuera de España, incluso para las empresas españolas. Se depositan ante la EPO, ante Estados Unidos, ante Japón. Más y más consideran que el centro para tener patentes es más Europa y menos España. Las patentes tecnológicas aquí, como podéis ver, es el porcentaje de con inventores españoles suelen ir lo primero a Europa y luego se expanden también a otros países, pero iniciando en Europa. Quería pararme en esta slide un poco en la anterior, para que veáis que los distintos players dentro de... estamos hablando de la innovación abierta como un área muy relevante de la importancia de que todos los distintos players en el ecosistema puedan contribuir a la innovación y se puedan generar, primero, avanzar en la velocidad y mucho más rápido llegar a soluciones más relevantes para los pacientes. Hablamos de que en las solicitudes y las concesiones del 2019 ha habido una gran, bueno, como siempre, una gran participación de la empresa, pero también vemos que hay una gran participación de la universidad y la cotitularidad. Por primera vez aumenta el número de patentes que se presentan de manera cotitular, con varios titulares, incluidos los hospitales, los centros tecnológicos, las universidades y la empresa. Sectores relacionados con la innovación médica, los niveles reales de la innovación, como estamos diciendo, no solamente se miden por las patentes, sino que también hay otras áreas que no están siendo visibles, pero que también están influyendo mucho en la innovación que hay en este momento alrededor del área health. Y con esto me refiero a todo el área tecnológica, con el software, con los algoritmos, donde no necesariamente se va a generar una patente, aunque sí que hay patentes de software, pero tienen que tener determinadas funciones, como el efecto técnico. Sin embargo, en el área health va a haber mucha innovación muy relevante en el área de software, que no necesariamente se va a poder medir por una patente, pero sí que va a contribuir a una innovación que pueda estar puesta en el mercado. Esto se mide y hay otras figuras, como por ejemplo el secreto empresarial, que puede cubrir este tipo de innovaciones. La convergencia entre las tecnologías digitales y biológicas está irrumpiendo en la asistencia, está apoyando la asistencia sanitaria y aumentando la importancia de la integración y gestión de datos en modo del ecosistema en todo el área, digamos, de health y sanitario. Reduce los costes de atención y reduce también y da mejoras al área de la salud. Quería repasar un poco y de manera muy rápida para que entendáis que no todas las invenciones o no todas las ideas están sujetas a patentabilidad. Las patentes se van a conceder siempre que sean nuevas, que impliquen un paso inventivo, el famoso inventive step, y también además que tengan aplicación industrial. Hay áreas como los programas de ordenadores, los algoritmos, que no necesariamente es patentable, los métodos matemáticos, los métodos para la ejecución de actividades intelectuales, la estrategia de negocio, diagnóstico humano o animal o las teorías científicas y descubrimientos, muchos de ellos, todos estos, no van a ser patentables, pero sin embargo sí que son muy relevantes a la hora de medir la innovación y también pueden trasladarse y pueden haber una transferencia al mercado. Vamos a hablar de los nuevos desafíos, los retos. ¿Qué retos tenemos? Además de la concesión, de como hablábamos, de las patentes o la protección de estos resultados. Por un lado, el nuevo universo es colaborativo. Es colaborativo y la innovación abierta tanto para las empresas como para los centros tecnológicos, como para las universidades, como para las startups, va a ser necesario que pueda existir modelos colaborativos que funcionen y donde se pueda generar valor al final para la sociedad y se pueda llegar más rápido a resultados importantes. Para eso es muy interesante hablar de innovación abierta, hablar de los resultados, qué resultados tiene la eficacia en la utilización de los recursos, la reducción del tiempo de entrada en el mercado, riesgo de I+D conjunto y, por otro lado, los riesgos de cotitularidad de los resultados, que se pueda llegar a un acuerdo de los resultados incluso antes de haber generado una co-creación, gestión compleja de la propiedad industrial, intelectual
y que hay una pérdida de control que muy a menudo las grandes empresas consideran como algo muy difícil, que sea otra persona la que está llevando el peso del I+D o de un producto que se va a poner en el mercado. Tenemos una solución para este tipo de desafíos, se trata del secreto empresarial. El secreto empresarial también se puede licenciar y no necesariamente se refiere únicamente a las patentes. Las patentes existen y que dan un monopolio, digamos, durante 20 años de esa invención, pero por otro lado hay otro tipo de protección también para las ideas y para las innovaciones, como puede ser el secreto empresarial, que incluye algoritmos, la parte de operaciones, la parte financiera, administrativa, todo aquello que pueda tener un valor comercial, sea secreto y pueda ser mantenido en secreto de una manera relevante. Realmente muy importante sobre el secreto, que puede ser un área relevante en los casos en los que la patente no sea adecuada, tiene que ser secreto, tiene que tener un valor comercial y tiene que estar la organización, digamos, educada tanto por sistemas como por metodología y por política a que se mantenga en secreto. Todo el mundo tiene que saber que es el know-how, es el valor más importante para la compañía. Bueno, como resumen, digamos, de la presentación, la innovación médica está creciendo para cada año. Es un área que claramente tiene una evolución muy positiva. Estoy convencida que España está en una posición dominante para poder ser líder del sector, tanto por su red de hospitales, por todo el sistema sanitario, como por su red de universidades y de centros tecnológicos y además de otras características. Ahora mismo estamos en un momento en el que hay una fusión entre el área farmacéutica y biotecnológica con el área de TIC, de tecnologías de la información y de comunicaciones. No todas las innovaciones que sean resultado de esta co-creación van a cumplir con los requisitos para ser patentadas, aunque las patentes siguen siendo muy relevantes debido a las dificultades de patentar software y otras innovaciones. Y el aprovechamiento de los activos intelectuales dentro del sector farma y bio es muy relevante para poder hacer esa transferencia al mercado, tanto desde el punto de vista de las startups como desde el punto de vista del sector farmacéutico y de todos los actores del ecosistema. Os he hablado de la parte de la inversión, pero creo que la parte de la inversión también es muy relevante y España, gracias a instituciones como el EIT, se está acercando cada vez más a Europa, por lo que las startups con las que colaboramos realmente están muy abiertas a tener fondos europeos, fondos de Estados Unidos o fondos cuando la tecnología y la investigación es buena y el equipo es bueno, los fondos van a llegar. Por tanto, creo que es otro factor muy importante que también es muy importante incluirlo dentro de todo este ecosistema. Las tendencias que estábamos comentando de InHealth incluyen teleasistencia, mobile health, data analytics, digital health system, con tecnologías como wearables, Internet of Things, análisis predictivo, cloud computing 5G, que ahora está un poco retrasada, big data, machine learning o blockchain. Blockchain está irrumpiendo de una manera también muy interesante con algunas pruebas de uso muy interesante dentro de este área. Crecimiento de la actividad inventiva, como estábamos hablando antes, el número de patentes mundiales que está creciendo en este área. Y voy a terminar con la siguiente slide. Aquí tenemos los players más relevantes de todos los sectores dentro de eHealth, desde análisis predictivo hasta Internet of Things, hasta Data Analytics. Las regiones donde es mayor actividad, la primera sigue siendo Estados Unidos, pero pasamos después por China y Europa, y luego seguido por Japón. Aquí vemos un análisis de las tecnologías de wearables para diagnóstico. Antes hablábamos de que hay que cuidarse y qué puede hacer el ciudadano. El ciudadano puede estar midiendo y viendo cómo es su estado físico, tanto para las personas jóvenes como para las personas mayores. Y los wearables te van a ayudar con este área. Aquí vemos un análisis del tipo de tecnologías, el tipo de patentes de este área. Otra área que también se ha hablado es el envejecimiento activo. Parte de las tendencias son la mejora de la calidad de vida, autonomía, independencia, bienestar.
cada vez vamos a vivir más años y cada vez vamos a necesitar más apoyo de una manera autónoma e independiente. Las plataformas colaborativas, teleasistencia, wearables, Internet de las cosas van a jugar un rol importante y los usuarios y proveedores de servicios interactuarán a través de muchas plataformas como las que estamos viendo. Medicina de precisión, la personalización de la atención médica con decisiones, tratamientos, diagnósticos y prácticas que se adaptan al paciente individual. Va a ser posible a través del desarrollo de la genómica, farmacogenómica, gracias a la inteligencia artificial, una gran tecnología de la que estamos viendo multitud de patentes. Uso de análisis de datos y algoritmos predictivos para el diagnóstico, anticipación y personalización de los tratamientos y desarrollo de la espectrometría, otras técnicas de análisis biométrico y la imagen. España en eso, y en particular la región de Madrid, es bastante líder en cuanto a centros de tecnología que trabajan estos temas. Con esta ya termino. La tecnología blockchain puede usarse en el sector para tratamiento de datos clínicos y que es uno también de los retos pendientes que queda, historiales médicos de pacientes entre distintos centros, gestión y control de acceso a los datos médicos por parte del paciente y control de consumo y producción de los fármacos. Todo esto, todas estas tendencias y estas áreas están generando multitud de patentes y también multitud de co-creaciones y creemos que España está muy bien posicionado para ser un líder en el sector. Gracias a todos.